Hermana Rosa, hermana Rosa, un momentito. Dígame. Ajá. Dígame, Sí. hermano. Mire a ver si usted puede ir en el iPad. Salir de Zoom. No, mire, en la parte de arriba del iPad, hay en la parte derecha, tiene el porcentaje de la batería. Sí, tiene 84%. 84%. Ok, presione ahí y bájelo. Lo presiona y lo baja. Donde dice... Donde está el número de la batería. Sí. Presiona y lo baja. Sí, que lo baje. Sí. Baja el dedo. Sí. Sí, lo hice. Oh, no. Sí. Lo hice así. Dice more. Cuando lo baja, le aparecen unos dibujitos. ¿No le aparecen unos dibujitos? Un momento, ¿qué es que? Pedro, ¿por qué? No es el lado que te cargas. Es que se me va de pantalla. Tiene que avanzar. Ajá, sí. Aunque no se oye duro, ¿verdad? Sí. Bien, Saúl, vamos a dar comienzo ya. No se ve los dibujitos, ¿no? No se ve. La iglesia no tiene luz. La iglesia de Cristo de los siglos no tiene luz. Sí. Saúl, ¿me está escuchando, Saúl? Sí. Vamos a dar comienzo, Ok. Hermana Rosa, lo hacemos luego. Hermana Adela, la luz es Cristo. Ese es siempre. Él es siempre. Bien, pues vamos a dar comienzo. Primeramente, siempre le damos saludo a todas las personas que están conectadas, a los que se están conectando a través del Facebook Live de Iglesia Cristo Justicia de los Siglos y a los hermanos que están conectados a través del Zoom. Le damos la cordial bienvenida para el culto del día de hoy de nuestro pastor Jorge Luis Cruz. Bien, pues siempre anunciamos el itinerario de nuestras actividades. Estamos transmitiendo mañana, jueves, de 7 a 8 a través de la emisora Candelita 7 y retransmitimos a través del Facebook Live de Iglesia Cristo Justicia de los Siglos. Al igual que estamos transmitiendo los sábados nuestro culto de 10 a 11:30 a través del Facebook Live de Iglesia Cristo Justicia de los Siglos. Los domingos estamos de 8:30 a 9 a través de la emisora Guapa Radio en el cuadrante 680 AM. Y los miércoles que estamos aquí siempre de 7 a 8 a través del Facebook Live Iglesia Cristo Justicia de los Siglos. Y al igual siempre estamos conectados a través de los hermanos allá en el Zoom. Y nuestro hermano Saúl, que tiene los cultos, ahora ya a la hora estamos compatibles. Estamos nuestro hermano Saúl, que tiene los jueves de 7 a 8, ¿verdad? O de 7 en adelante. Los domingos estamos de 11 en adelante, de 11 de la mañana en adelante. Y los lunes estamos de 7 en adelante. No estamos de 7 en adelante hasta que el espíritu apague, ¿verdad? Muy bueno que estuvo. Entonces, yo siempre me conecto los lunes. Bien, pues cualquier persona que esté interesado, ¿verdad?, en conectarse a través del Zoom, puede llamar a nuestro hermano Saúl al 917-889-1408. Repito, 917-889-1408. Gustosamente nuestro hermano Saúl lo atenderá, ¿verdad?, y le dará las instrucciones de cómo usted puede conectarse a través del Zoom. Bien, bienvenido a nuestro hermano Miguel Soto y su compañera. Bien, pues vamos a tener una oración
Voy a aprovechar que nuestro hermano Cano, que por excelencia siempre nos dirige en oración, pase por aquí y nos dirige en oración. Dios la bendiga, iglesia. Dios la bendiga a los que están por Facebook y a los que están en Zoom también. Antes de, ¿verdad? Que todo, tengo que dar gracias al Señor, ¿verdad? Que mi hijo tuvo un accidente y gracias a Dios y sus amiguitos están bien. Dios poderoso que hace milagros. Gracias, Señor, por permitirnos esta noche estar aquí en tu casa, glorificando y honrando tu nombre, Señor, por este estudio poderoso, Padre. Yo te pido de manera especial que use el pastor, que tú, toda palabra que sale del pastor, que sea, Señor, tú poniéndosela, Padre, para que podamos atesorarlo en nuestros corazones. Yo te pido por cada uno de los hermanos que están por Zoom o por Facebook, Padre, si hay uno enfermo que tú seas sanando, Padre, bendice a cada uno y sea de tu agrado esta noche, Padre. Todo te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gracias a nuestro hermano Cano, ¿verdad? Por la oración del día de hoy. Así que, sin nada más, dejo con ustedes a nuestro pastor Jorge Cruz. Jorge Cruz, lo que queda de él. Dios me los bendiga. Dios me los cuide. Nuevamente el Señor nos da la oportunidad. Saludo a Miguel y a Zuni, que están con nosotros. Dios nos bendiga. Mayra, que está, tenemos una misión para el sábado. Vamos a visitar una iglesia. Así que, qué bueno. Y los hermanos que están en el Zoom y los hermanos que están en el Face. En el Face tenemos algunas personas, ¿verdad? Siempre a mí me gusta saludarlos. Está por ahí Eda, Osis, Taikai, la hermana Kai González, Elizabeth Meléndez, Ilia, Mirna Roldán, Saúl, Arcadio Rodríguez, también está, te oigo Juan, Aida Willes, entre las personas que están conectadas, y Ada Barreto. Si por casualidad se cae la transmisión, también a la par estamos transmitiendo por YouTube. Usted nos consigue como Iglesia Cristo Justicia de los Siglos también, porque habíamos tenido problemas con el Face, las últimas 2 transmisiones. Así que a través del canal de YouTube nos consiguen también. Hoy vamos a hablar un poco de una parábola dentro del contexto del perdón, ¿verdad? De hecho, el Padre Nuestro, cuando Jesús le da instrucciones a sus discípulos para que le enseñen a orar, una de las cosas que está presente en la oración, en esa oración modelo, es que nosotros debemos de perdonar como así el Señor nos ha perdonado a nosotros. Nos parece a nosotros que una persona que no esté ávida y dispuesta a perdonar las faltas que se nos puedan cometer, y aunque a veces se nos hace un poco difícil de así hacerlo por nuestra naturaleza, pero me parece que el no proceder a hacerlo, por lo menos entrar al proceso, es resultado de no conocer el Evangelio, es resultado de no conocer el amor de Dios, porque tenemos que recordar que nosotros somos objeto del perdón inmerecido por parte de Dios. Y basado en ese principio, en ese fundamento, es lo que nos debe de motivar a nosotros de igual forma a perdonar a aquellos que nos ofenden. Vamos a ir al capítulo 18 de Mateo. Chadi, mi Biblia se quedó en tu carro. Si me la puedes traer. Tengo una aquí que es de letras pequeñas. Mateo capítulo 18. En el 15, por ejemplo, para entrar en contexto, dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. O sea, ese es el procedimiento, ¿verdad? Por eso yo estuve hablando con Mayra y con Cano, de situaciones que surgen a veces en algunas denominaciones donde se levanta quizás alguien con un mensaje de parte de Dios. Y el procedimiento a mí en particular no me gusta, yo no creo que sea bíblico.
donde se levanta una persona a reprender a otra dentro de la congregación y le saca los paños sucios al sol. El procedimiento es este. Hay algo que Dios te dé o se te ha ofendido, pues tú llamas al hermano aparte. Así que el profeta o la persona que se pueda levantar a traer una amonestación, se debe de utilizar un orden, ¿verdad?, en específico. Y aquí se llama a tu hermano aparte y díselo. Entonces luego continúa diciendo que lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatar en la tierra será desatado en el cielo. Obviamente, esto está en las palabras que se le dice al apóstol Pedro, ¿verdad? Cuando se le dice, a ti se te ha dado la llave del cielo. Y todo lo que nosotros atemos en justicia, obviamente el cielo lo ata en justicia. Y la manera que nosotros tenemos para atar es el evangelio. Cuando a una persona se le predica el evangelio y esta persona recibe el evangelio, pues nosotros estamos atando o estamos haciendo la obra que Dios nos da por medio de su Espíritu para anotar ese nombre en el libro de la vida. Es el evangelio la llave que hace posible eso. Pero de la misma forma, cuando predicamos el evangelio y una persona lo rechaza, pues está rechazando la propuesta de Dios, está rechazando el evangelio, y por tanto nosotros tenemos esa autoridad desde esa perspectiva. Cuando predicamos el evangelio y se rechaza, pues al mismo tiempo se está desatando la propia persona. No es que usted tenga la última palabra o que usted tenga esa autoridad máxima, sino que el evangelio nos da esa autoridad para atar y desatar cuando se predica y no se acepta y no se acepta el evangelio de Jesucristo. Así que esos versículos es lo que viene hablando de ellos. Entonces vamos a entrar a la parábola de los dos siervos. Tenemos que recordar que las parábolas eran métodos que Jesús utilizaba, ¿verdad? Ejemplos de la vida cotidiana, de la vida diaria, para poderse darse a comprender y darse a entender. Punto. Porque nosotros somos de un plano terrestre y Cristo es de un plano celestial. Entonces se nos hace difícil entender las cosas celestiales. Recalcamos, Nicodemo es el mejor ejemplo. No entendió lo que Cristo le habló. ¿Cómo se puede hacer esto? No entendía nada. Y Cristo le dijo, chacho, si tú eres el maestro y no entiendes estas cosas, imagínate si te hablo unas cosas más profundas. Así que Jesús utilizaba ese método para que el que lo estuviera escuchando pudiera entender, ¿verdad? Y qué bueno que habló de una manera sencilla para que nosotros lo pudiéramos explicar. Resulta que en esta semana a mí me apodan aquí el Undertaker, si es que está bien dicho. He visitado 5 funerarias esta semana. 5. Visité 2 un mismo día. Gloria a Dios porque se me da la oportunidad de presentar el plan de salvación en esas oportunidades. Y resulta que yo tuve una experiencia en una funeraria mientras estaba predicando, y estoy predicando el evangelio, obviamente, ¿no? Entonces, un niño de aproximadamente 5, 6, no llegaba a 7 años, me levantó la mano y yo lo ignoré, porque imagínese usted predicando y que un niño le levante la mano en una funeraria. Y dije, me voy a hacer desentendido, no le voy a hacer caso al niño, yo voy a seguir con mi predicación y lo voy a ignorar. Pero el niño insistía, levantaba la mano y con mucha premura, ¿verdad? Y le dije, bueno, vamos a ver qué es lo que quiere este niño, ¿verdad? Y lo traje al frente. Y le dije, ¿qué tú quieres, papi? Papá, ¿por qué tú me estás levantando la mano? Y el niño me dice, yo quiero saber cómo es el cielo. Ni Saúl, que es un erudito en la palabra, lo sorprendería una persona de esa edad en ese auditorio que le hiciera esa pregunta. Es como si a usted le hicieran la siguiente pregunta, ¿de dónde salen los bebés? Un niño le pregunta a usted, ¿de dónde salen los bebés? Y usted se vuelve un 8. Usted dice, rayo, ¿cómo le contesto a un niño de dónde salen los bebés? Pues este niño me preguntó y me dijo, ¿cómo es el cielo? Bueno, me dejó desarmado. Pero se me ocurrió, o el Espíritu me iluminó, y la contestación que le di fue la siguiente. El cielo es parecido a Disney World.
Ya saben lo que hay en Disney World, ¿verdad? Olvídate, eso Disney World es el paraíso de los niños. Y hay machinas, hay esto, hay lo otro. Entonces el niño dijo, pues yo quiero ir para el cielo. Porque le comparé el cielo con Disney World. Entonces Jesús hacía lo mismo con las parábolas. Jesús lo que hacía, el reino de los cielos es semejante a un hombre que hizo una boda, etcétera, etcétera, para atraernos, para que nosotros veamos que lo porvenir, el futuro, es mejor que este planeta contaminado, donde está lleno de enfermedad, de muerte, de dolor. Así que allí va a haber paz, justicia, gozo, abundancia y vida eterna. De esa manera es que nosotros atraemos las personas, mostrándole el amor de Dios y cómo el amor de Dios se derramó para que nosotros tuviéramos el derecho y la oportunidad a la vida eterna. Entonces Jesús traía estos ejemplos. Así que está hablando ahora de perdonar, ¿verdad? Vamos a ir a Mateo 18 y vamos a comenzar leyendo desde el versículo, vamos a ver, desde el 21. Mateo 18, 21 en adelante. Entonces se le acercó Pedro, nada más y nada menos. Ustedes saben que Pedro era el más agentado, como decimos acá en Puerto Rico, el que se precipitaba, ¿verdad? Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Así que Pedro sabía la contestación, porque el número 7 es número de plenitud, es número de llenura, ¿verdad? Y Pedro sabía que había que perdonar lo más posible, ¿verdad? Así que él hace la pregunta, pero al mismo tiempo conoce la contestación. Entonces nosotros tenemos que acordarnos de que para qué o cómo consideraba el judío el prójimo, ¿verdad? A su hermano. Recuerden que el judío consideraba únicamente a su prójimo y a su hermano como aquel que era compatriota con él. Por eso Jesús en otra ocasión trae la parábola del samaritano, que no era compatriota con ellos, pero fue el que fue movido a misericordia. Así que Jesús está educando a estas personas poco a poco, como nos educa a nosotros. Nosotros tenemos que ser educados por Dios, tenemos que ser educados por su palabra, tenemos que ser educados por su espíritu. Y a la palabra del Señor y al Espíritu de Dios le da muchísimo trabajo educarnos a nosotros, porque es que nuestra mente, nuestros hábitos, nuestra naturaleza muchas veces es contraria a los principios de Dios. Así que le pasa un trabajo enorme con nosotros, pero lo logra. Aunque sea un poco, pero lo logra, ¿verdad? Entonces ahora Pedro viene y dice, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Sí? 7 veces. Ahora vamos a ver qué sigue ocurriendo. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Así que esto se conoce como una hipérbole, una exageración, ¿verdad? Jesús sale de ese plano, quiere ir un poquito más allá. Vamos a comparar esta lectura y vamos a ir a Lucas capítulo 17. Nos mantenemos en Mateo. Y vamos a ir a Lucas 17, versículo 1 en adelante, ¿verdad? Lucas, capítulo 17, versículo 1 en adelante. Lucas 17. Lee de la siguiente forma. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel porque viene, ¿verdad? Por quien viene. Lucas capítulo 17, 1 al 4. Déjame ver. Sí, este mismo. Ahora vamos a leer el 2. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Es decir, estos pequeños son aquellos seguidores de Jesús, ¿verdad? Siempre se nos identifica como manada pequeña, ¿verdad?
Entonces hay aquellos que se meten con la iglesia, hay de aquellos que se meten con los hijos de Dios y hay una sentencia, dice, aquellos que se meten con el cuerpo de Cristo, entiéndase, con la iglesia, con los pequeños, se está buscando un lío y un lío grave y grande. Mejor le fuera, ¿qué cosa? Que se atase una piedra de molino y se lanzara ¿verdad?, al agua. Lo vamos a leer. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, dice el 3. Y si se arrepintiere, perdónale. Y noten lo que dice el versículo 4. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, ¿qué tenemos que hacer? Perdonarle. Yo estoy teniendo un debate con un hermano de otra denominación. Él dice que puede cumplir la ley. Ahora, ¿quién de nosotros, pregunto, quién de nosotros puede perdonar 7 veces al día? Si usted lo multiplica por 7, son 49, ¿verdad? 7 por 7. Así que ese es el ideal de Dios, que nosotros perdonemos 70 veces 7, como dijo Jesús a Pedro. Es una exageración, pero ese es el ideal y esa es la demanda que Dios nos exige y nos requiere, que nosotros siempre estemos dispuestos a perdonar. Cosa que yo no creo que nosotros podamos cumplir, pero no obstante a esto, nosotros tenemos que hacer el esfuerzo. ¿Por qué? Porque ahora cuando Él trae la parábola nos va a explicar de la manera en que nosotros hemos sido perdonados y la falta tan grande y tan grave que nosotros hemos sido objeto del perdón. Así que aquí Cristo dice, si tu hermano pecare 7 veces al día contra ti y 7 veces viene a pedirte perdón, 7 veces tú lo tienes que perdonar. Haciendo una comparación con los versículos de Mateo. Vamos a volver a Mateo. Mateo 18, donde estábamos. Leemos el 22 nuevamente. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo hacer cuentas a su siervo. Ahora Cristo va a traer la parábola. Y la parábola consiste en lo que el versículo acaba de decir o acabamos de leer, ¿verdad? Dice el versículo 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. Es decir, la Escritura dice que ha de llegar un día en que nosotros le tenemos que dar cuenta a Dios. La Escritura dice en Hebreos 10 que a todo hombre le corresponde morir una vez y luego tenemos un juicio, que el juicio... la muerte no nos exime a nosotros de la responsabilidad de darle cuenta al Señor. Todos le tenemos que dar cuenta. Entonces dice, el reino de los cielos es semejante a esto. Fíjense lo que dice el libro de Mateo capítulo 5, que es en Mateo 18, vamos a Mateo 5. Así que Cristo comienza la parábola trayendo el ejemplo de que el reino de los cielos es semejante a un hombre, ¿verdad? O a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. El capítulo 5, versículo 20, dice así, versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Así que si Dios va a hacer justicia, si Dios va a traer a cuenta a su siervo, es necesario que nuestra justicia, cuando hablamos de nuestra justicia, estamos hablando de nuestro comportamiento, estamos hablando de nuestra vida sobre esta tierra, estamos hablando de nuestra conducta, estamos hablando de nuestra obediencia. Entonces ahora Cristo le está diciendo a estas personas en el capítulo 5 que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos. Así que cuando nosotros vemos el comportamiento de los escribas y los fariseos trataban de llevar el cumplimiento de la ley al pie de la letra. En otras palabras, Pablo dice, nadie me aventajaba a mí en cuanto a la ley.
Irreprensible decía que era Pablo. Así que nuestra justicia tiene que ser mayor que la de los escribas y los fariseos. Porque si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, no podemos entrar en el reino de los cielos. Por eso es que nosotros somos tan tajantes, tan vigorosos, tan fuertes, tan exigentes, tan celosos en cuanto al método y la forma en cual Dios acepta al pecador. Dios acepta al pecador basado en que se le pueda presentar una obediencia o una justicia total y completamente que pueda satisfacer sus demandas. Dios no baja la norma. Dios demanda y exige de ti un cumplimiento perfecto a su demanda. El problema que nosotros tenemos, Miguel, es que cuando nosotros tratamos de darle obediencia a la demanda de Dios, nos quedamos cortos. Así que las palabras de Cristo en Mateo capítulo 5 es una mala noticia para nosotros, porque nos está diciendo, ustedes tienen que comportarse mejor que esta gente. Y ellos no se comportaban 100%, por decirlo de alguna manera. Ellos hacían lo máximo, pero se está demandando una obediencia o una conducta, ¿verdad? O un cumplimiento mayor que los de ellos. Así que los que lo estaban escuchando decían, nosotros no podemos superar a los fariseos y a los escribas. Por lo tanto, como decimos aquí en Puerto Rico, estamos chavaos, para que usted lo entienda. Chavaos significa acá perdidos, sin esperanza. Eso es lo que significa chavao. No es una mala palabra, por si acaso. Fastidiado. ¿Por qué? Porque no podemos superar la obediencia de los escribas y los fariseos. Entonces decía allí en el capítulo 18, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. Así que Dios va a hacer cuenta con usted. Y si usted no está a la par con lo que Él demanda, usted ni para full, ni para banca, como decimos acá, ¿no? Ni para una cosa ni para otra. Derechito te va por ahí, para el infierno. A la gente hay que hablarle así, para que lo puedan entender. Hay gente que usted tiene que hablarle claro. No puedes cumplir con esto. Por eso es que yo critico tanto a nuestro hermano Julián, porque nuestro hermano Julián dice que sí se puede. Bueno, veremos a ver los resultados. Bueno, aquí mismo en Mateo, en el capítulo 5 donde estamos, pero vamos ahora a leer el 25. Dice así, versículo 25. Ponte de acuerdo con tu adversario. ¿Quién es el adversario? Pues el adversario aquí es Dios. Parece que no, pero sí, porque Dios te va a exigir y te va a demandar un comportamiento, una justicia, ¿verdad? Ponte de acuerdo con tu adversario. Así que Dios puede ser amigo, pero también puede ser adversario. Dios es amigo tuyo si tú como habla de Cristo, lo complaces. Si tú no complaces a Dios, Dios se constituye en enemigo tuyo porque tú no has podido cumplir con lo que Él demanda. Y ahora Cristo hablando dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. ¿Por qué pronto? Porque usted no sabe la hora que le ha de corresponder de darle cuenta a Dios. Puede ser que tú te mueras o yo me muera y no me haya podido estar a cuenta con Dios, no haya arreglado el pleito. Todos nosotros tenemos un pleito con Dios. Sí, un pleito con Dios. Y Dios va a decir, bueno, yo te demandé, tú tenías que cumplir con tu parte, tú fallaste, por lo tanto las consecuencias son estas. Y ahora el Señor nos está haciendo una advertencia o un llamado, ¿verdad? Lo vamos a leer otra vez. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. En el camino nosotros podríamos aplicarlo ahora en esta vida. Mientras hay vida, hay oportunidad de tú ponerte a cuentas con Dios. Cuando tú te mueres, ni el purgatorio, ni el rezar, ni nada de eso puede solucionar tu problema. Es ahora. Por eso es que dice, ahora es el momento aceptable. No es mañana. Hay un refrán que dice, no dejes para mañana lo que puede hacer hoy, porque mañana no sabemos si amanecemos vivos. ¿Te das cuenta? Así que es necesario, es importantísimo que nosotros resolvamos el problema
con nuestro adversario mientras vamos de camino. Sigue diciendo, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y sea echado en la cárcel. ¿Se acuerdan en la parábola de aquel que no estaba vestido? Amigo, le dijo Jesús, ¿cómo entraste aquí así? Y el hombre no tuvo excusa. ¿Y qué dijo Jesús? Atarle de pies y manos y echarle allá en el fuego donde va a ser el lloro y el crujir de dientes. Porque no se puso a cuentas con Dios cuando tenía que hacerlo. Lo dejó para la última hora y se le fue el viaje, se le fue el tren, no hubo oportunidad. De cierto te digo, dice el 26, que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Es decir, tienes que pagar. Y resulta que nosotros somos insolventes. Nosotros no podemos pagar. Tiene alguien que venir a redimirnos o a pagar o a ponernos en libertad. Otro que tenga, como diría Rabasa, cuartos. Allá en la República Dominicana, al dinero le llaman los cuartos. Pues nosotros no tenemos los cuartos necesarios para poder comprar la vida, lo dice el Salmo, porque la redención del hombre no depende de los bienes que nosotros poseamos. Tiene que venir uno que es rico en misericordia, que es rico y nos compra con precio de sangre. ¿Ve? Así que esa es la manera. Ya la Biblia entonces nos está dando la fórmula de cómo nosotros podemos ponernos a cuenta con Dios. Entre tanto estamos en el camino. Así que Dios nos da la revelación, Dios nos da a nosotros la fórmula, el método de cómo podemos ponernos a cuentas con Dios. Cuando usted no entiende eso, ocurre lo que está ocurriendo en las denominaciones, lamentablemente, que se le pregunta a una persona, ¿tú estás a cuenta con Dios? ¿Tú estás preparado con Dios? Y la gente dice, no sé. Pues hay una total ignorancia del plan salvífico de Dios. Porque la realidad es que ya nosotros estamos a cuenta con Dios, porque dice la Escritura, porque con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados, una vez y para siempre. Así que no hay duda alguna de que nosotros estamos ya a cuenta con Dios, no debemos de temer cuando el Señor nos llame. Vamos a ir nuevamente al capítulo 18. Dice el 23, ¿verdad? Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus consiervos. Comenzando a hacer cuenta, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Yo no sé a cuánto equivale esto, pero parece que equivalía a unos cuantos millones de dólares. Esta gente, donde Jesús saca esta parábola, eran como algunos tipos de personas que estaban a cargo de las comarcas y de la administración de aldeas y demás. Y parece que este hombre truqueaba. Truqueaba significa desfalcaba, ¿verdad? Parece que no cumplió a cabalidad con el orden establecido, ¿verdad? Entonces le debía. Como no pudo pagar, ¿verdad? Porque recuerden que el 24 dice, comenzando a hacer cuenta, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, millones de dólares. A al que debía esa cantidad, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Era una costumbre en ese entonces. Usted va al Antiguo Testamento, va a encontrar que cuando el marido de la familia moría, muchas veces estos hombres estaban endeudados y se tenían que vender o entregar a los hijos a estas personas como pago de la deuda que tenían y quedaban esclavos, ¿verdad? Así que tenía que venir el familiar más cercano a redimir a esa persona, especialmente en ese año del jubileo. Por eso es que encontramos a Cristo entrando en el templo, el año del Señor, el año del jubileo, el año de la liberación, el año de redimir, el año de comprar con precio y liberar a los cautivos. Esto es una bonita enseñanza para ejemplarizar lo que Jesús ha hecho por ti y por mí. Entonces tenían que vender a sus hijos, tenían que quitarle todo, quedaban desprovistos de todo. Entonces aquel siervo, el que debía mucho, dice el 26,
postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Yo no sé de dónde lo iba a pagar todo, pero estaba pidiendo clemencia y paciencia. Ten paciencia conmigo porque yo te voy a pagar todo. A veces nosotros tenemos la pretensión de pagarle a Dios todo, pero no tenemos con qué pagar, porque la vida del hombre es demasiado valiosa, ¿verdad? No se puede comprar, pero nosotros tenemos la pretensión de pagar todo. Y a veces vamos con limosna a pagar. Y el Señor dice: pero tú me debes una millonada, por decirlo de alguna manera, y lo que traes son algunos centavos. Eso es risible, pero no puedes hacer nada con esto. Así que él pide clemencia. El Señor de aquel siervo, dice el 27, movido a misericordia. Y esta expresión movido a misericordia nosotros la vamos a encontrar mucha en la persona de Jesucristo. Cuando Jesucristo va al estanque y encuentra a aquel hombre prostrado por 38 años, se le acercó y le vio y tuvo misericordia de él. De la misma manera, Cristo tiene misericordia contigo y ha tenido misericordia conmigo, porque Él es un Dios bueno. Dios envió a su Hijo precisamente por el amor que sentía hacia nosotros, y nos compró con la vida de su Hijo. Y así que Jesucristo en muchas ocasiones, cuando hacía el bien, la Escritura muchas veces lo identifica: y fue movido a misericordia, y fue movido a misericordia. Cuando nosotros explicamos esa palabra, ese concepto de misericordia, es aquel que está en la miseria y se es cordial con él. Nosotros no merecemos la cordialidad de Dios. Nosotros lo que merecemos es que se nos eche a la cárcel, que paguemos hasta el último cuadrante, que paguemos la deuda que tenemos porque hemos fracasado en la administración, hemos fracasado en obedecer, hemos fracasado en servirle a Dios como Él demanda. No hemos podido. Eso es lo que merecemos. Pero dice que Dios escucha el clamor de sus hijos. Él se compadece, ¿verdad? Él tiene misericordia y escuchó el clamor de aquel hombre, porque eso es lo único que usted y el pecador y yo podemos hacer: pedir clemencia. Porque nada de lo que nosotros podamos hacer o darle a Dios hace posible que la deuda quede satisfecha. Así que este hombre muy hábilmente suplicó, dice que se postró, utilizó la posición correcta. Lo dice ahí, el 27. Y el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó, ¿qué cosa? La deuda. Entiéndase, toda la deuda. No dice que le perdonó parte de la deuda. O no dice que le dijo: me vas a pagar poco a poco. No dice que le perdonó, ¿cuánto? Toda la deuda. Eso es un mensaje maravilloso, es un mensaje de gracia. El mensaje de gracia por parte de Dios es que Él ha cancelado nuestra deuda. Toda la deuda, que ya entonces nosotros no le debemos nada al Señor. Estamos a la par, estamos en concordancia con Él. Lo vemos. ¿Quién aquí ha cogido por ahí prestado y no ha pagado? Ay, Dios mío, cuando alguien le coge, miren, a mí uno me debe 3 recortes. Hay uno por ahí del barrio que me debe 3 recortes. Entonces, yo cuando lo veo, yo lo que hago es que cojo otro camino, porque no me atrevo a mirarlo a la cara, porque me da vergüenza. Yo no soy el que le debo a él, él me debe a mí, pero me da vergüenza pasar por el lado y que él crea que yo le voy a cobrar, porque muchas veces cuando uno le debe a una persona, ese que uno le debe, se le aparece en cualquier lugar a uno, y dice: me la paga, y hace pasar una vergüenza a uno. Dios no es así. El Señor no es así. El Señor no nos hace pasar en vergüenza, y mucho menos cuando enfrentemos y estemos ante su Padre. Allí tenemos uno que es el codeudor, el que ha pagado por ti, el que ha pagado por mí, el que ha pagado por todos nosotros. Y por eso nosotros pasamos a ser personas felices, bienaventurados, dice la Escritura. Bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed, porque hemos acudido al Señor sabiendo que no podemos pagar la deuda, y Él ha sido movido a misericordia antes de que ni siquiera nosotros le suplicáramos, porque Él conoce nuestra condición. Pero saliendo aquel siervo,
el que fue perdonado, halló a uno de sus consiervos. Es decir, que este hombre, siervo del rey, parece que tenía una posición de privilegio y a la vez estaba a cargo de otras personas. Dice que salió de allí alegre y contento. ¡Ay, qué bueno! Chihichijá, se me perdonó, ahora olvídate. Pero encontró a quién, a un consiervo, ¿verdad? Pero saliendo de aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. ¿Usted sabe cuántos son 100 denarios, Aida? 100 denarios aproximadamente el salario de un día. A lo mejor me puedo equivocar, pero era poco en comparación con lo que el siervo debía. El consiervo debía muy poco. Y ese consiervo le debía al siervo. Y entonces cuando lo encontró, el siervo le dijo a su consiervo: ajá, te agarré, a ti te estaba velando, tú me debes. Ay, Dios mío. Pero saliendo aquel consiervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba. Es decir, que lo agarró por el cuello y lo estaba ahogando, lo quería matar por unos miserables pesos. Tú me debes, tú me pagas. Y por poco mata al pobre hombre, ¿verdad? Ay, Dios mío. Entonces, uno ve estas cosas y parece que eso pasó ya. No, eso no pasó. Eso sigue pasando en nuestros días. Por eso es que a veces la gente dice: ese va a la iglesia. Chachos, ese es más malo que Caín. Porque no damos un testimonio de que hemos sido redimidos y salvos y perdonados por pura gracia y pura misericordia. Y la Escritura dice: de gracias hemos recibido, de gracias debemos de dar. Y así como se nos ha perdonado, nosotros también tenemos que perdonar. Pero a veces salimos de la iglesia y vemos a alguien: te agarré, párate ahí, contigo quería hablar, tú me debes. Ay, Señor. Saúl, eso es así, pobrecito, así es la cosa. Ahora, sigue diciendo, nos quedamos en el 28. Dice que lo ahogaba diciendo: págame lo que me debe. Entonces, su consiervo, postrándose a sus pies, noten, el hombre dijo: no puedo, me está pidiendo misericordia también. Postrándose a sus pies, les rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso. El siervo no quiso perdonar a su consiervo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda a ese pobre infeliz o a ese pobre hombre. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y les refirieron a su señor todo lo que había pasado. ¿Y qué era lo que había pasado? Que el siervo se volvió un abusador con el consiervo. Y entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado. ¿Cómo le llaman? Siervo malvado. ¿Dónde nos quedamos? En el 32. Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Así que si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, es porque no hemos podido entender el Evangelio, porque del perdón vivimos. Y yo sé que quizás a algunos nos tome un tiempo el procesarlo, porque no todo el mundo reacciona de la misma manera. Pero una persona que ha entendido lo que Cristo ha hecho por él, pues yo creo que el apóstol Pablo nos dice: sed imitadores de mí como yo lo soy de Jesucristo. Nosotros debemos ser imitadores de Cristo. Obviamente no lo vamos a igualar, pero debemos de hacer todo lo posible, ¿verdad? ¿No debías tú también tener misericordia con tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase toda la deuda. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Así que lo que nos está diciendo que nosotros debemos de tener un comportamiento de misericordia para aquellos
que nos pueden estar al lado nuestro, nos pueden rodear, que están a nuestro lado, etcétera, etcétera. Porque del perdón vivimos y al perdón debemos de ejecutarlo. Vamos a terminar con Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2. Santiago 2. Versículo 13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciese misericordia. Para mí lo que está tratando de decir es, con la vara que tú midas, con esa vara se te va a medir. Eso es lo que está tratando de decir. Porque qué buenos somos para que nos traten a nosotros bien. Entonces, yo creo que en la práctica nosotros debemos de aprender lo siguiente. Así como que te gustaría que te trataren, así tú deberías de tratar a tu prójimo. El Señor nos ha tratado con misericordia, nosotros debemos de tratar con misericordia a los demás. A veces hay personas, a veces hay situaciones que se nos hace difícil digerirlas y se nos hace difícil tragarlas y se nos hace difícil soportarlas. Pero si hay alguien difícil, es usted y soy yo, y el Señor nos ha tolerado y nos ha recibido como somos. Porque muchas veces nosotros vemos al que es difícil, pero muchas veces no nos vemos nosotros, que en algunos momentos nos podemos poner también difíciles. Así que yo creo que el llamado es a la madurez, el llamado es a mirar la obra de Dios primero, el llamado es que nosotros tenemos que dar cuenta a Dios y Dios nos ha puesto a cuenta por medio de su Hijo y que debemos de tratar hasta donde sea posible de asimilar esta enseñanza para ponerla en práctica. Recordemos, vivimos del perdón. ¿Cuántas veces? Jesús dijo, si 7 veces, noten lo que está diciendo, si 7 veces tu hermano te ofendiera en el día y 7 veces te pidiera perdón, ¿qué cosa tenemos que hacer? ¿Se acuerdan el suceso de Abraham con Sodoma y Gomorra? Abraham le dio, y si allí hubiesen 50 personas, y después que si 40, que si 30, que si 20, que si 10, porque es que la misericordia de Dios es desde la eternidad hasta la eternidad, grande en misericordia. La obra de destrucción es una obra extraña para Dios, simplemente porque Dios tiene unos parámetros, pero Dios no quiere que nadie se pierda, y ahí está escrito. Por lo tanto, vamos a asimilar esa enseñanza, vamos a dar gracias a Dios por lo bondadoso que ha sido con nosotros, porque ha sido a misericordia, hemos sido movidos a misericordia y nosotros somos objetos de la misericordia de Dios y a la vez tenemos que hacer lo propio. Bueno, pues hemos terminado tempranito porque el hermano Rabasa empezó las labores y dice que tiene que madrugar temprano, pero como nos quedan algunos 10 minutos para las 8, que es la hora en la cual terminamos, vamos a dar ese espacio de tiempo para orar por los hermanos que tengan alguna situación en particular. Y si quieren traerle alguna pregunta, alguna aportación, algún comentario, pues tomamos esos últimos 10 minutos para eso. Así que Juan, adelante. Bien, nos escribe Kai González, nos pide oración por el suegro de su hijo que se llama Juan Marrero, que está hospitalizado. También nos escribe Nidia Morales, que pide oración por su esposo, hijas y su familia y por los enfermos. También nos escribe Adelaida Cruz, pide oración por los nuestros, por la salud, por los hijos y por la familia. También pidiendo oración por un compañero una compañera de Reina Melesio que se llama Ruth La Luz, que la van a operar. La van a operar el viernes, la van a operar el viernes.
Y también pido oración por un amigo mío, Benjamín Muñiz, que es paciente de cáncer, que Dios le dé la salud, si es la voluntad de Dios, ¿verdad? Y Mirna está pidiendo oración por la hermana Elba, mamá de Nelson. Por Elba, sí, cómo no. Entonces, nuestro hermano Crespo, no el de Puerto Rico, el de Estados Unidos, también está pidiendo oración. Y seguimos orando por el amiguito por John y por Félix, que gracias a Dios están bien. Así que, Aida, por favor, dirígenos en oración. Puedes usar para que te vea. Oremos. Amantísimo Padre, que habita a la altura de los cielos, Señor, te damos una vez más gracias por permitirnos llegar aquí a tu casa de oración, Señor. Señor, te pedimos por cada una de las peticiones, Señor, tú las conoces. Los hermanos de Nueva York, los hermanos de Santo Domingo, los hermanos de Isabela, los de Ponce, Señor, que sé tú con cada uno de ellos también, Padre. Y por las peticiones que presentamos esta noche, Señor, que sea tu voluntad y que tú pongas su mano en cada una de ellas, Señor. Ayúdanos a mantenernos en fe en esta época tan difícil, Señor, y que podamos prevalecer y para ver tu venida, Señor. Todo esto te lo pido en el humilde nombre de Cristo Jesús, a quien damos la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Aida. Entonces, pues damos paso unos minutos. Si hay algún comentario, alguna duda, alguna aportación, pues usted lo puede hacer ahora. Siéntase en confianza. Para así hacerlo. Por allá, por los hermanos del Zoom, están algunos hermanos conectados, pues pueden en este momento hacerlo, o escríbanos a través del Face, que vemos su pregunta escrita. Así que adelante. Voy a hablar yo. Adelante. Dios le bendiga, hermano. ¿Cómo no? Dios te bendiga a ti y a tu esposo, Manny. Sí, gracias. Ya él salió, él está aquí en la casa. Amén. Respecto a lo que tú estabas predicando, que debemos de perdonar. Y a veces nosotros resbalamos un poco. Y yo sé que mi pastor, yo tuve un problema una vez con mi esposo y estuvimos separados por 6 meses. Y Saúl me agarró y me dice, le hablé, entonces me dice, pero tú tienes que mirarlo con misericordia, porque Cristo tuvo misericordia contigo. ¿Te acuerdas, Saúl? Tú tienes que mirarlo con misericordia, porque Cristo murió por ti. ¿Ah? ¿Y por qué tú vas a tener misericordia con tus hijos y con tu esposo no puedes tener? Entonces, yo dije, voy a cerrar esto. Entonces, él me dice, tuviste con tus hijos, ¿por qué tú no puedes tener con tu esposo? Entonces, pues, bueno, esa es la que yo dije. Porque si estoy aquí es porque a veces nosotros necesitamos y somos cristianos y debemos de ayudarnos los unos con los otros, porque a veces nosotros nos cegamos de una cosa y no vemos la realidad, ¿ves? Pero en la vida uno comete errores y esos errores a veces uno tiene que seguir el camino. Así que se lo agradezco primero a Dios primeramente, porque yo sé que Dios tuvo misericordia conmigo y la va a seguir teniendo porque hasta que Él venga. Y al hermano Saúl porque me abrió los ojos. Qué bien. Pues nos alegramos por eso, mi hermanita. Qué bueno, y hizo lo correcto. Así que Manny tiene una buena compañera y la Biblia te exhorta entonces que son 70 veces 7. Casi nada. Así que... Eso sí, está duro. Bueno, que Cristo llevó la cruz y ya moribundo, tengo que hacerlo yo también. Amén. El Señor te fortalezca
en ese proyecto. No es fácil. Bueno, ustedes dirán. ¿Alguien más? Bueno, bien, mis queridos hermanos, Dios les bendiga. Tenemos unas palabritas cortitas con este asunto que es tan importante, lo que el hermano Andy ha hablado en esta noche. Y yo pienso que como nosotros tenemos una naturaleza en sí mismo de maldad, la palabra de Dios nos inquieta a reconocer esto cada instante, una maldad que bebe la iniquidad como el agua. Entonces, yo pienso, cuando estamos ante un momento tan tremendo como este de perdonar una ofensa a alguien que quizás nosotros sufrimos, y decimos, caramba, ¿cómo yo voy a perdonar lo que ha hecho conmigo hermano? Me ha ofendido tremendamente. Entonces, yo pienso que en esos momentos debemos pedir al Señor que llegue a nuestra mente este texto. Nos dice, con amor eterno te he amado. Y es una cosa tremenda, eterno. Por tanto te soporté con misericordia, con el hermano hombre, toda la deuda te la pagué a ti. ¿Qué vas a hacer tú ahora con este hermanito que te ha fundido y que tú ¿verdad? Bueno, te sientes tan ofendido, pero recuerda, yo te la pagué toda. Es el amor que vale, que siempre ha valido, el verdadero amor. Por tanto, te soporté con misericordia. Me parece que son situaciones en las cuales todos nosotros nos vemos diariamente envueltos. No todos tenemos las mismas capacidades ni pasamos las mismas circunstancias. Y pues pedirle al Señor que nos dé sabiduría en algún momento dado que pasemos por ese tipo de situación para poder lidiar con las mismas. Unos a mayor grado, otros a menor grado. Pero nos parece que el Señor ha sembrado su amor en los corazones nuestros y al fin y al cabo vamos a llevar la voluntad de Dios. Me tocó un caso en específico de dos hermanos que estuvieron por más de 40 años sin hablarse y uno era vecino del otro. Entonces, uno de ellos enfermó gravemente y me mandó a buscar y me dijo, yo quiero antes de morir a ver si mi hermano me puede perdonar. Entonces yo fui donde el hermano y le dije, mira, tu hermano me envió que por favor, yo no sé cuál es la falta que él ha cometido contra ti, pero él está en su lecho de muerte y quiere morir en paz. Y me parece que ya es momento de que tú cedas y vayas donde él y hagan las paces. En el nombre del Señor y oramos allí juntos. Después que terminamos la oración, me dijo, yo no voy a ir donde mi hermano. Si se muere, que se muera así, pero yo no voy a ir donde mi hermano. Entonces yo dije, pero ¿cómo es posible que tu hermano en el estado en que está, tú no le puedas dar el perdón? Y lamentablemente no le dio el perdón. Yo creo que nosotros, los seres humanos, cuando hemos conocido a Cristo, y conocemos el perdón que Él ha hecho con nosotros, aunque se nos haga sumamente difícil, Dios va a poner la disposición en así hacerlo. Quizás nos tome a uno un poquito más de tiempo, a otro menos tiempo, pero ya sea con dificultad o sin dificultad, el Espíritu va a hacer el trabajo en nosotros. Porque es que, vuelvo y recalco, Cristo desde la cruz
cuando lo estaban maltratando, dijo, perdónalos. ¿A quiénes? Aquellos que le estaban haciendo daño, y allí estábamos representados nosotros. Y si usted ha entendido eso, yo sé que el Espíritu de Dios va a obrar de una manera extraordinaria en usted, que a la postre nosotros vamos a tener que ceder por amor. Por lo menos es mi parecer. Que se nos haga difícil, que nos pueda tomar un poco de tiempo, que quizás la persona no se lo merezca. Podemos conseguir un montón de razones, pero me parece que a la larga y a la postre el amor de Dios va a prevalecer, ¿verdad? El amor de Dios derramado en nuestros corazones, porque es que del perdón vivimos. Así que, pues, pedirle al Señor que cuando nos ocurra, pues que Dios nos pueda iluminar y nos pueda ilustrar sobre este particular, porque ahí están las enseñanzas. ¿Alguien más que quiera comentar? Rabasa, adelante. Sí, nosotros, yo siempre digo que uno de los temas más difíciles de hablar es sobre el perdón. Porque es algo que no está en nosotros. Eso no es algo no es un don que nosotros tenemos, no es algo que nosotros poseemos, al contrario. Y más adelante, en el capítulo 5, ahí en el verso 27, donde Cristo dice, si tú miraste a una mujer para codiciarla, ya tú has adulterado. Nosotros comúnmente pedimos perdón y perdonamos las cosas que vemos. Cuando cometemos un error que se puede ver, es el error que nosotros pedimos perdón. Sin embargo, aquí Cristo está diciendo, si en tu mente, si tú miraste sin decir nada y codiciaste en tu corazón, ya tú eres culpable. O sea, es algo que todavía no se ha desarrollado fuera, pero ya eres culpable. Entonces, ¿a quién se le va a pedir perdón? Es cierto que la Biblia dice allí que si tu hermano te falló, tú vas donde él, porque tú te diste cuenta que te falló. Tú no puedes saber lo que tu hermano tiene por dentro de sí mismo. Y a veces yo me pregunto, ¿será que tengo que pedir perdón por las cosas también? O sea, a las personas, por las cosas que pienso, por las cosas que pasan por mi cabeza y que no son exactamente buenas para mi prójimo. O solamente tengo que pedir perdón por las cosas que yo puedo dejar ver, lo que ya trae consecuencias. Es pregunta y a la misma vez comentario. Bueno, si es pregunta, yo asumo que no, porque el hermano no se da por ofendido. Me parece que son a esas experiencias donde se ha mancillado, donde no hay duda alguna de que te han ofendido, ¿verdad? Porque si yo no sé que un hermano me ha ofendido, no tiene por qué pedir perdón. Él quizás ante Dios sí, pero estamos hablando de algo palpable. Por lo tanto, donde consiste la diferencia es en esa, en que se pueda manifestar abiertamente. Por eso se utilizan estas experiencias de este hombre que debía mucho y el hombre que debía poco. Este hombre pues no perdonó. Así que me parece que es una actitud que nosotros no lo tenemos, pero es una actitud que Dios desea que nosotros implantemos y desarrollemos a la máxima capacidad que podamos. Obviamente no vamos a ser o a llegar al nivel de Cristo, pero no podemos concebir a un cristiano que diga haber recibido el perdón y no responda, porque aquí se le está haciendo, se está clarificando que este hombre que había sido objeto de la misericordia del rey no asumió una actitud correcta. A mí me parece que va dirigido a eso, que los cristianos debemos de asumir esa actitud,
¿Por qué? En virtud de lo que se ha hecho por nosotros. Una persona que no asume esa actitud, ¿verdad? No estamos hablando de perfección, sino que no asume esa actitud, para mí, yo recalco, es que no ha podido comprender el favor que se le ha hecho a él. Yo lo voy a plantear de esta manera. Cuando a usted se le hace un favor, ¿verdad? Al que sea, usted va a vivir agradecido. Se le salva la vida de su hijo, Rabasa, se te salva la vida de tu hijo a una persona, tu hijo, Dios no lo quiera, se está ahogando y una persona lo rescata y le salva la vida. Tú has entendido el favor que ese hombre ha hecho por ti, salvando la vida de tu hijo. Yo creo que tú vas a vivir eternamente agradecido por ese favor. ¿Ve? Y no hay que forzar la cuestión. No estamos hablando de hecho, yo tuve una experiencia con un empleado que tuve, que íbamos en una carretera desierta, y debajo del sol a las 12 del mediodía, y el que iba conmigo me dice, ese me salvó la vida. Entonces, ¿quién te salvó la vida? Esa persona que va a pie por ahí. Y yo había caminado unos cuantos kilómetros, regresé y le di pon a caer, le di transportación. Y le dije, ¿tú sabes por qué yo te di transportación? No, porque para que la próxima vez que tú veas a este ahogando, se lo deje ahogar. Y él se reía, dice, porque una persona que me salva la vida a mí, y yo lo veo a pie, yo me bajo del automóvil y lo monto a él. Yo creo que esa es la actitud que debe de haber. Estamos tan agradecidos con lo que Dios ha hecho con nosotros que correspondemos de una forma natural. No estamos hablando de que usted va a perdonar las 70 veces 7, porque yo creo que es imposible. Pero de que vamos a hacer intentos, sí lo vamos a hacer. A eso es lo que yo me estoy refiriendo. Obviamente lo que no se ve, pues no hay por qué pedir excusas, porque la persona no lo está viendo. Ante Dios sí, pero son cosas y son cosas. Pero tu punto está interesante. Sí, pensé que tengo ahí un poquito más adelante, donde dice, si tu mano derecha te da ocasión de caer, quítala de ti. Y yo creo que ahí lo que está hablando precisamente es el guardar, el permitir que la concupiscencia siga desenfrenada. Porque si yo lo doy rienda suelta a mis pensamientos y no le pongo un pare, aunque no he ofendido a mi hermano porque está en mi pensamiento, va a llegar el momento en que lamentablemente va a salir y posiblemente va a hacer mucho daño, tanto a otra persona como a mí mismo. Y por eso Cristo dice, si tu mano derecha te da ocasión de caer, quítala de ti, que es mejor entrar al cielo con una mano menos. Digo, es mi consideración. Okay. Permiso. Yo pienso que cuando, primero que nada, 70 veces 7, lo que significa es, no significa que nosotros tenemos que perdonar 70 veces 7, sino que tenemos que perdonar todo el tiempo. Eso es lo que significa 70 veces 7. Perdonar todo el tiempo. Y en el caso de que yo tenga un pensamiento malo con una persona, a quien tengo que pedirle perdón es a Dios. O sea, no a la persona, porque la persona no se ha enterado del pensamiento negativo que yo he tenido sobre él. Pero en ese caso yo tengo que pedirle perdón a Dios por haber tenido ese pensamiento negativo hacia mi semejante. Sí, seguro. Yo opino así también. No sé si Saúl quiera decir algo, entonces cerramos. Estamos bien. Estamos bien. Estamos bien. Eso es mucho decir. Oíste, Saúl, eso es mucho decir, estamos bien. Yo le tengo miedo cuando Saúl dice, estamos bien. Después te llamo, ¿verdad, Saúl? Bueno, pues entonces nos despedimos. Recuerden que mañana está Saúl. Ahora los dos intervenciones de los jueves tenemos la misma hora. Saúl está a las 7 a través del Zoom. Yo estoy a las 7 también a través del Face. Así que puede oír uno después, quedan grabados y luego puede oír el otro y se nutre. A mí me gustaría estar oyendo a Saúl a las 7, pero tengo que hacer lo propio por acá. Entre tanto, pues entonces nosotros nos despedimos acá en la iglesia, son las 8:10, nos pasamos por 10 minutos. Rabasa, gracias, el hermano Cruz también, el primo Cruz, usted es Cruz, yo también, y el esposo de Rosita,
Ulloa, de igual manera. Dios me los bendiga. Entonces será hasta mañana, si el Señor así lo permite, que puedan descansar. Amén. Okay. Pedro Ulloa. Ulloa. Nada más y nada menos que Ulloa. Dios te bendiga, Ulloa. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Descansen. Amén. Es hora de dormir.